Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el doctor Edgar Jesús Tavares, soy médico adscrito del corporativo CMQ. El día de hoy vamos a dar seguimiento a la práctica pasada que fue espermatobioscopía directa 1, las generalidades del método. El día de hoy vamos a abordar lo que es la parte como tal de la aplicación técnica en el laboratorio clínico, es la espermatobioscopía directa, la segunda entrega, y con ello vamos a puntualizar ciertas situaciones de laboratorio en las cuales vamos a ir haciendo énfasis puntos críticos y en cómo se realiza cada punto del abordaje de la espermatobioscopía. Vamos a iniciar con el estudio físico del semen. Es algo similar al estudio de la orina. Tiene varios apartados, la parte física, la parte química y la parte microscópica de los espermatozoides. Hablando de la etapa analítica de la espermatobioscopía directa, hablamos de que el color es importante el reportarlo de manera adecuada. El semen tiene como característica peculiar ser de color opalino. El término lechoso se agrega al color del semen, dado que es esa presencia de espermatozoides o elementos sólidos formes flotando en una malla de fibrinógeno, la cual da esa apariencia nacarada o tornasol en el semen como tal. Entonces el color básico del semen es el color opalino y la presencia de espermatozoides le da esa apariencia lechosa. En aquellos pacientes en los que se encuentre asospermia o que no existan espermatozoides, el color será meramente opalino. Se omite el término lechoso o blanquecino. Ajá. El color de igual manera puede ser rojizo o amarronado en términos de hemospermia o la presencia de sangrado en esta muestra sanguínea. Y los colores van a ir cambiando en las diferentes tonalidades de los amarillos, pueden ser amarillo, amarillo claro, y que va a ir dependiendo del consumo o ingesta de ciertas drogas o ciertas vitaminas, como los carotenos, que pueden teñir de manera habitual o normal el semen y dándole esta característica o cambio en su color. El aspecto del semen es una suspensión prácticamente lechosa, opalescente u opaca, en la cual la presencia de los elementos formes o espermatozoides le va a dar esta peculiaridad. El término lechoso en el semen le va a dar este aspecto nacarado o tornasol. La forma adecuada de reportar el color prácticamente es un color opalino si no hay espermatozoides, u opalino lechoso si existen espermatozoides visibles en el microscopio. Entonces, las diferentes tonalidades que puede adquirir el semen en características fisiológicas y no fisiológicas deberán de ser consideradas, como por ejemplo el término hemospermia o de color rojizo o amarronado, cuando traduzca la presencia de sangrado. El color puede ser inclusive amarillento y que puede ir ligado a la producción de pus o de algún proceso infeccioso. El volumen. El volumen de la muestra tomada, es decir, se debe de tomar el 100% del eyaculado y debe de ser medido de manera precisa por un método estandarizado. Puede ser directamente con una pipeta volumétrica sin presencia de burbujas, o puede ser mediante una confrontación con líquido en otro tubo de ensayo, el cual se rotule hacia el mismo punto de volumen ocupado por el semen en este tubo. Es un método comparativo que puede ser directo con una pipeta volumétrica o comparativo con otro tubo de ensayo, al cual se aspira solución salina que corresponda a la marca o al volumen total en el que se encuentra el semen, y hacer una cuenta por confrontación. Es importante que tengamos en cuenta que el volumen total que reportemos de esta muestra es altamente importante porque va a dar el conteo total de espermatozoides. Nosotros, al hacer la dilución posteriormente, vamos a obtener el volumen de espermatozoides por cada mililitro, y al multiplicarlo por el volumen total vamos a encontrar que el volumen va a ser el factor primordial para poder encontrar este dato de la cuenta total de espermatozoides.
Las glándulas accesorias que contribuyen al eyaculado son pues, las glándulas seminales y la próstata. Las glándulas bulburetrales de Cowper y las glándulas uretrales de Littré en el epidídimo aportan una pequeña fracción al eyaculado. Es importante que de forma precisa se determine el volumen esencial, puesto que en base a ello se va a determinar la cuenta total de espermatozoides. Eh, Se puede realizar un pesado, se puede pesar el semen tarando el frasco que lo contiene y multiplicándose por la densidad específica. Aproximadamente la densidad del semen es de 1 gramo sobre mililitro, es similar al del agua, y el cual expresará el volumen total. El valor de referencia debe ser mayor a 1.5 mililitros en una sola eyaculación. Esto es el volumen habitual que se debe de obtener por eyaculación. Obviamente existirán aquellas muestras que son con volúmenes mucho mayores y que por lo regular van asociados a oligovasospermia. La viscosidad es este indicador el cual se debe de evaluar una vez dada la licuefacción. La licuefacción debe de darse en cierto parámetro de tiempo y posterior a ello realizar todos los demás análisis que se derivan de la espermatobioscopía. La viscosidad prácticamente es anormal cuando el filamento del semen se elonga más de 2 centímetros. Esto debe de ser en relación a una muestra normal, la cual debe de ser menor a 2 centímetros. Para no poder, es muy importante que la estructura de la viscosidad no sea confundida con una licuefacción incompleta. Si la licuefacción no está dada, no se puede evaluar la viscosidad, dado que este parámetro lo va a alterar. El pH es el potencial hidróneo en el semen, es una muestra altamente alcalina, la cual incluso pues está dada en este tenor para poder neutralizar, dar una reacción de neutralización de los fluidos sumamente ácidos de la vagina. Entonces encontramos que el pH del semen va a ser altamente alcalino, que va a oscilar entre los 7 hasta los 8.5, inclusive en rangos de hasta 10. Ajá. Y debe de ser medido con con una tirilla indicadora en donde el cambio de pH se observe de manera precisa. El valor normal de referencia es que el pH debe ser mayor a 7.2 para poder determinar que es un pH normal. Este pH puede asegurar una reacción de neutralización de los fluidos ácidos de la vagina y con ello dar un medio primordial para que los espermatozoides puedan fecundar al óvulo. Posteriormente que hicimos el examen físico, vamos a realizar el abordaje microscópico de los espermatozoides. Vamos en estas diapositivas, tenemos unas fotos por microscopía óptica en las cuales tenemos alteraciones en la morfología de los espermatozoides. Me pareció bastante elocuente el colocarlas, puesto que nosotros de esta manera podemos asociar podríamos primero conocer las alteraciones morfológicas de los espermatozoides y posteriormente asociarlo a algún trastorno como tal. Podemos observar que en la primera imagen es una microscopía óptica con un aumento final a 100x, es decir, es una muestra preparada con una tinción que podemos observar con aceite de inmersión, en donde la cabeza se observa alargada. El eje mayor se encuentra incrementado al eje menor. Esta cabeza alargada es una estructura totalmente normal, lo podemos observar en la primera imagen, en donde estamos hablando de que es una cromatina condensada y es primordialmente habla de espermatozoides inmaduros. Ajá. Es importante que nosotros podemos determinar la madurez del espermatozoide por la morfología de la cabeza, que es una cabeza alargada. En la cabeza delgada o eliptoide, como lo es la segunda imagen, estamos hablando de que es una anormalidad de la cabeza en forma y hablamos de que la cromatina está altamente condensada. Es esa región oscura que se puede observar
en la región de la cabeza del espermatozoide. Es una cabeza totalmente delgadita, ajá, que se asocia a cromatina condensada. Este es un dato de inmadurez y se debe de categorizar este tipo de espermatozoide como inmaduro. La cabeza microcefalosa o el microcéfalo es aquella estructura en donde el eje mayor y el eje menor de la cabeza están disminuidos. Podemos observar una morfología pequeña, redondeada, en donde la cromatina no se puede distinguir del citoplasma. Esto habla de un dato de inmadurez en la espermatogénesis. Este espermatozoide es totalmente inmaduro por la presencia de la cabeza microcefalosa. La cabeza macrocefalosa es donde el eje mayor y el eje menor de la cabeza están incrementados. Hablamos en esta situación de que la contracción es insuficiente del núcleo y la cromatina está anormalmente condensada. Esta estructura se ameja a un aumento de la neuploidía de esta estructura celular. Esta estructura, este espermatozoide, se habla de que tiene un error en el material genético y es un aumento en la neuploidía. Podemos observar que es una cabeza macrocefalosa. En los ejes tanto longitudinal como transversos se encuentran incrementados de tamaño. En esta otra fotografía podemos observar a un espermatozoide con doble cabeza o más de una cabeza, y estas alteraciones morfológicas se dan en relación a que tienen un acrosoma en común y no se pudieron dividir una estructura de la otra. Hablamos aquí que la principal correlación de esta estructura es una migración discapacitada a través del moco y de las vestimentas de los ovocitos fragmentados. Es una alteración primordialmente del ADN. La siguiente estructura es una estructura espermática con un acrosoma anormal. En este caso hablamos de que no existe una diferenciación adecuada entre la región del cuello, la cabeza y el flagelo. Es una reacción totalmente anormal que habla de un material génico altamente condensado o un ADN anormal, y de hecho es una incapacidad de incorporar los gametos al momento de la fecundación. Este espermatozoide no es viable, ajá, y de igual manera es inmóvil. En este ejemplo es un acrosoma anormal donde podemos observar la región prominente de esta zona central más bien condensada, de cromatina condensada, que es prominente sobre el citoplasma de la estructura en cuestión. Hablamos de que este espermatozoide tiene un acrosoma anormal y que el efecto relacionado con la fecundación es una reacción totalmente imposible, porque habla de que no va a poder primero hacer una reacción acrosómica, no va a poder incorporar el material genético, y pues este espermatozoide de igual manera es un espermatozoide no viable. En este caso hablan de alteraciones a nivel de la segunda división meiótica. Aquí observamos una imagen de un espermatozoide con un residuo anormal asociado a la región central y del flagelo. Se observa normalmente ancho y es una desventaja pues a la incorporación de los gametos y un factor en contra para la movilización a través del moco cervical. En este caso es una alteración que habla de alguna estructura que se haya adherido al mismo, o que traduce básicamente inmadurez en la reacción o en la respuesta de la meiosis 2. En esta otra fotografía podemos observar la presencia de una pieza, bueno, más bien de un espermatozoide, que es una pieza intermedia totalmente delgada, una región del cuello o una región donde se encuentran las mitocondrias, la cual se encuentra anormalmente delgada, y esta vaina mitocondrial va a estar parcial o ausente, parcialmente localizable o ausente, y ello va a generar un defecto en la propulsión del espermatozoide. Va a ser una estructura que va a ser progresiva lenta o no progresiva o inmóvil, y que va a generar pues una alteración en la motilidad del espermatozoide. Es muy importante por ello que conozcamos pues las diferentes regiones anatómicas de la célula.
Y en la siguiente imagen pues observamos una estructura doblada o un espermatozoide no alineado, donde el flagelo se hace un ángulo sumamente agudo con la región del cuello, la región intermedia, y de igual manera traduce una alteración de la movilidad y va a generar pues un espermatozoide que sea no progresivo o inmóvil. En la siguiente estructura podemos observar la presencia de una estructura cefálica sin cola o una cola ausente, en la cual la cabeza está aislada y no se observa el flagelo distal. Existen varias anomalías en la región del cuello. El cuello de hecho ni siquiera se observa en esa estructura, y estamos hablando de la fragilidad de la célula, y que pues en este caso la propulsión no es posible. Esta célula no es viable. De igual manera tenemos una estructura en donde podemos observar cola corta, donde la longitud de la cola es menor a 5 veces la longitud de la cabeza. De esta manera podemos determinar que existe un flagelo corto si la cola mide menos de 5 veces la región de la cabeza del espermatozoide. Esta forma está determinada por una vaina fibrosa o una displasia de la vaina fibrosa que va a traducir un flagelo corto. Aquí el trastorno primordial pues es la discinesia grave, o va a ser una estructura o un espermatozoide no progresivo o inmóvil, y la cual se va a traducir en una célula no viable. La forma irregular de la cola, en este caso hablamos de un flagelo anormalmente largo y que tiene una morfología irregular, la cual va a ser no propulsiva. En este caso hablamos de que el periaxonema está de manera anatómicamente alterado, y ello genera un flagelo sumamente largo pero poco ondulante, que no va a generar una propulsión adecuada. En este caso el espermatozoide va a ser progresivo lento o no progresivo. También tenemos algunas estructuras con la cola enrollada. En este caso podemos observar la presencia de un espermatozoide que se observa adecuadamente la región acrosómica y la región del núcleo, pero de igual manera posterior al cuello se observa la presencia del flagelo enrollado en el mismo sentido de la célula. En este caso la propulsión va a ser imposible, va a ser una célula no progresiva y va a ser una célula no viable. Esta célula no puede llegar al ovocito a fecundar. La presencia de varias colas o más de una cola en la célula espermática podemos observar en esta imagen. Primero es una estructura macrocefalosa con una alteración en las medidas o en las relaciones que debe de guardar la cola con el cuello, y podemos observar la presencia de doble flagelo, la cual deriva de la zona mitocondrial. Alteración va a estar asociado primordialmente a una alteración de la movilidad del espermatozoide. Es muy importante determinar que la presencia de más de una cabeza o más de una cola está mediado por un error en la meiosis. Es una alteración a nivel de la división celular. Bueno, ya que hablamos de las morfologías o de las formas en las cuales podemos encontrar los espermatozoides y las traducciones clínicas que van a conllevar los mismos, vamos a hablar de la licuefacción. ¿Qué es eso de la licuefacción? Pues bueno, después de que el paciente eyacula y es recogido el semen fresco, pues es una masa semicoagulada o coagulada semisólida, la cual se va a depositar, y es una malla de fibrinógeno que envuelve a toda la estructura. Esta reacción química va a irse mediando conforme pasa el tiempo, la temperatura ambiente. El semen va generando una especie de enzimas licuefactivas en las cuales se va a ir degradando esa malla de fibrinógeno y va a generar una especie de solución menos densa y que puede ser manipulable con una mayor facilidad. Esta licuefacción está dada para dar una movilidad, una motilidad adecuada o propicia a los espermatozoides, y que se puedan deslizar en el introito vaginal hacia su objetivo. La muestra suele licuefactarse en promedio entre los 15 y 30 minutos a temperatura ambiente, pero en ocasiones puede tardar hasta 60 minutos o más. Una licuefacción incompleta o la presencia de no licuefacción
puede traducir ausencia de las enzimas pertinentes para que se rompa esta malla de fibrinógeno. Eso debe de ser reportable, dado que da un ambiente no propicio o poco propicio para la motilidad de los espermatozoides. Para realizar el conteo de los espermatozoides se debe de realizar una dilución 1:20. Para esta situación utilizamos la clásica pipeta de los glóbulos blancos de Thoma. La pipeta de Thoma es una estructura que por capilaridad va a absorber las muestras y los fluidos, y la dilución clásica 1:20 es cuando nosotros realizamos la toma hasta la marca de 0.5 de semen, con mucho cuidado con el adaptador de la pipeta, y posteriormente agregamos citrato de sodio al 3% o diluyente de esperma hasta la franja muy específica, hasta la franja de 11. En este volumen de aforo nosotros vamos cuidando que el semen vaya pasando de la región de 0.5 hasta la región de la perla blanca, que se localiza en la matriz de aforo de la pipeta, para que de esta manera podamos hacer el mezclado adecuado y cuidando de que el semen no se quede en el trayecto del punto 5 al 1. El semen debe de colocarse directamente en la ámpula junto con la perla, que va a hacer que se homogeneice el semen, y el volumen de aforo va a llegar hasta 11. Esta situación nos da una dilución de 1:20 y con la cual vamos a hacer el cálculo del conteo. Entonces el conteo al microscopio se debe hacer en una cámara de Neubauer. El recuento de los espermatozoides depende de la ubicación de su cabeza en relación a las áreas del rayado de la cámara, que vamos a ver posteriormente. El realizar la dilución adecuada y de manera correcta es el punto más crítico para realizar el conteo de los espermatozoides. El semen debe de quedar, insisto, en la región de 0.5. Vamos a limpiar los bordes de la pipeta y posteriormente tomamos el diluyente con cuidado y despacio, pero con una velocidad sostenida, como para que el semen avance hasta la zona de la bombilla donde se encuentra la perla, y posteriormente el valor final de líquido diluyente lo vamos a encontrar en 11. El semen se ha quedado totalmente en la ámpula y vamos a hacer un mezclado de manera firme para que el semen se homogeneice con el diluyente, para poder posteriormente realizar el llenado de la cámara de Neubauer. El recuento total de los espermatozoides se va a dar cuando nosotros contamos 4 cuadros grandes de las esquinas de la cámara y lo multiplicamos por 50.000. Eso nos va a dar el conteo de espermatozoides por mililitro. La dilución estándar es 1:20, que es la que acabamos de mencionar. Y el recuento total de los espermatozoides son 9 cuadrados grandes por 22.222, que es el factor de dilución y el factor del espesor de la cámara. Esto nos va a dar el conteo de espermas por mililitro del total del eyaculado. El esperma de cada mililitro por volumen se debe de hacer, más bien el conteo de espermatozoides por mililitro se va a multiplicar por el volumen total en mililitros para dar el número total de espermatozoides en la muestra. Entonces, vamos a dejar muy en claro esto. Cuando nosotros realizamos un conteo de 4 cuadrados grandes en las esquinas de la cámara, vamos a multiplicarlo por 50.000 para obtener el volumen total. Cuando nosotros realizamos una dilución estándar 1:20, se deben de contar 9 cuadrados grandes y se debe de multiplicar el resultado por 22.222. Eso nos va a dar el número de espermatozoides por mililitro. Cuando nosotros utilizamos la pipeta de Thoma, la cual es una dilución 1:20, que es lo que nosotros utilizamos en nuestro medio. Vamos a multiplicar el volumen total por mililitro para poder determinar el volumen total o el número total de espermatozoides en la muestra eyaculada. La cámara de Neubauer o el hematocitómetro es esta estructura de cristal cortado o rayado con punto de diamante, en la cual podemos observar áreas finamente marcadas con una cuadrícula,
en donde nosotros debemos de contar los cuatro cuadrados grandes que se localizan en el centro de la cámara. Nosotros nos ubicamos en el centro de la cámara, vamos a encontrar unas rayas en sentido horizontal y otras rayas en sentido vertical. El entrecruce de ellos da el total de 25 cuadros rayados con 16 cuadros en su interior cada uno. Nosotros podemos contar 4 cuadrados grandes en las esquinas. Ajá. Y este conteo lo vamos a multiplicar por 50.000. O podemos contar 9 cuadrados y lo multiplicamos por 22.222. Los espermatozoides se van bueno, una vez que hemos realizado la dilución, vamos a desproveer las dos primeras gotas que son diluyente, que se encuentran en el área de capilaridad. Las desechamos y colocamos la cámara en un lugar horizontal. Colocamos el cubrematímetro, que es una especie de portaobjetos con una densidad específica y un peso específico, y que va a generar una interfaz entre el área de cristal y el mismo homogénea. Este cubrematímetro debe de ser el original de la cámara. No podemos poner un cubre objetos cualquiera. Es colocar el cubrematímetro en la cámara. Hacer el llenado es por los bordes de la cámara que se disuelva de manera homogénea, que discurra de manera homogénea el preparado de la dilución de los dos lados de la cámara para poder tener dos áreas en donde contar. Por si una falla, pues tenemos la otra. O de igual manera podemos hacer un conteo de ambos lados y dar un promedio de los dos que va a dar un resultado mucho más específico. El conteo de los espermatozoides va a ser en relación a cómo se encuentran dispuestos en la cuadrícula. En este caso tenemos un ejemplo de cómo se encuentra la cabeza del espermatozoide en relación al cuadrado de conteo. Esta es una representación de un cuadrado de 4×4, que son 16 cuadrados, que es básicamente una área de las que se está señalando en esta parte. Esta es un cuadrado de los que tenemos que contar. Podemos observar que las áreas marcadas con negro son los espermatozoides que deben de ser contados, y los que son marcados con blanco ya están colindantes con el otro cuadro y ya no deben de ser contados. Entonces solamente se va a tener en cuenta los que estén las cabezas de espermatozoide que estén contactantes con los bordes superiores y mediales. Todas aquellas que estén contactantes con el área inferior y lateral no deben de ser contados. Entonces se va a realizar en una forma de greca, siguiendo una región de 4 cuadros, y vamos a ir contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 en ese sentido de greca, descendiendo a la siguiente línea, avanzando hacia medial, descendiendo a la siguiente línea, avanzando hacia lateral, descendiendo en la línea y avanzando hacia la zona medial, contando el número de espermatozoides que se encuentran en la región de los 4 cuadros, de los 16 cuadros. Esto se debe de repetir en 9 ocasiones y en 9 cuadrados diferentes de los 25, y multiplicarlo por el factor establecido, o contar en 4 cuadrados y multiplicarlo por el otro factor establecido. Esta es la forma adecuada de realizar el conteo en la cámara de Neubauer. Es un método que exige mucha precisión y paciencia, y más que nada pues práctica y habilidad para hacer la dilución y el llenado. Los puntos más críticos primordialmente es eso, la realización del llenado, que observemos que el semen se vaya hacia la región de la bombilla y que se haga un mezclado homogéneo. La presencia desechar las dos primeras gotas de la pipeta de toma, y con el siguiente o con el remanente o con la siguiente porción de líquido llenar de manera homogénea ambos lados de la cámara de Neubauer. Esta cámara se debe dejar reposar en un lugar fresco aproximadamente 10 minutos para que se estabilicen las estructuras celulares y podemos hacer el conteo en el microscopio. Una vez que hemos realizado este paso, podemos nosotros reportar el número de espermatozoides por mililitro y el número de espermatozoides por el volumen total de la muestra. Otro de los puntos más importantes pues es el cubrematímetro, que debe de ser el habitual. No podemos hacer una dilución si la pipeta de toma está rota o está despostillada o tiene una afección en la región distal de la toma
de la pipeta. Debe de ser todo esto con un margen estricto de control de calidad para poder ofrecer el resultado más óptimo. Podemos hacer el conteo de los dos lados de la cámara y generar un promedio de los mismos para dar un resultado más acorde a la realidad. Bueno, la siguiente parte de la espermatobioscopía pues es la tinción con eosina nigrosina y que es parte de la viabilidad o de la vitalidad de los espermatozoides. En este caso, lo más importante es determinar cómo se debe preparar la tinción. Es con base en ello que vamos a poder nosotros observar las alteraciones morfológicas que ya hemos comentado al inicio de la plática. La preparación de los reactivos pues es básicamente con la solución de eosina al 1% y vamos a pesar 0.5 gramos de eosina y los vamos a añadir a 50 mililitros de agua desionizada. Esta será la preparación de eosina al 1%. Y la solución de nigrosina al 10%, vamos a pesar 5 gramos de nigrosina y vamos a añadirlos a 50 mililitros de agua desionizada. Vamos a disolver esta solución con calor suave y vamos a dejar enfriar el líquido a temperatura ambiente. Vamos a posteriormente filtrar con papel filtro para quitar los remanentes que no se hayan incorporado de manera adecuada. Y estos reactivos son estables de 3 a 5 meses a temperatura ambiente. Vamos a obtener una tinción más o menos similar a la que se observa en la figura. Es una imagen en la cual se observan 4 estructuras, 4 espermatozoides completos y se observan 2 cabezas de espermatozoide. Podemos observar cómo en esta imagen encontramos un espermatozoide con todos sus componentes, con su anatomía conservada, su flagelo conservado, y podemos observar cómo en esta estructura es una cabeza de espermatozoide desprovista de cola, al igual que esta otra. Este espermatozoide tiene un ángulo anormal y tiene ausencia de la región central, en la cual se genera un flagelo largo, y las otras dos estructuras que se observan de características morfológicas habituales. Ahora, hagamos la correlación de cómo es que la región de la cabeza se ve teñida por la tinción de eosina y el fondo negro de la nigrosina nos da esta estructura que resalta. Este espermatozoide se llama la necropsia del semen o la necropsia de los espermatozoides. Las estructuras no viables van a dejar pasar el tinte eosina y van a adquirir la tonalidad de color rosado. Los espermatozoides que son viables van a conservar su membrana celular íntegra y no van a dejar paso permeable al colorante. De igual manera, vamos a tener que realizar una observación de la morfología de las estructuras y con ello vamos a valorar la vitalidad de las células. Aquellas células no vitales son aquellas que dejan pasar el colorante y se hace un promedio con una cuenta de 100 células. Estos son los pasos para preparar el barrido o el frotis sanguíneo con la suspensión de eosina-nigrosina y el tiempo de ejecución. Entonces, vamos a hablar de que los criterios primordiales son la adecuada preparación de los reactivos y posteriormente pasar a la preparación de la laminilla. Vamos a etiquetar los portaobjetos adecuadamente y vamos a colocarlos en una portaobjetos de Boerner, que no es más que una placa de porcelana, en donde vamos a colocar una gota de semen bien mezclado en un portaobjetos y vamos a agregar 2 gotas de eosina acuosa al 1% y vamos a mezclar bien con el agitador durante 15 segundos de una manera homogénea y constante en un solo sentido. Posteriormente vamos a realizar vamos a agregar 2 gotas de la solución acuosa de nigrosina y vamos a generar vamos a agitar de manera sistematizada, nuevamente con esa misma fuerza y frecuencia, y vamos a hacer homogénea la solución. Vamos a colocar una gota de 10 o 20 microlitros en un portaobjetos y vamos a hacer un barrido por capilaridad como si fuera un frotis sanguíneo. Vamos a realizar frotes finos de la mezcla para que se puedan interpretar adecuadamente al microscopio y no esté sobrecargado de la preparación y no nos permita posteriormente ver las estructuras formes. Este frotis se debe de secar al aire y se debe de colocar un cubreobjetos o un montaje especial. En este caso podríamos colocar
bálsamo de Canadá y un portaobjetos, o directamente se puede observar ya seco al microscopio con aumento de 100x y la utilización de aceite de inmersión. La nigrosina proporciona un fondo oscuro que facilita la observación de los espermatozoides que son levemente teñidos en la región del núcleo o en la región cefálica, y el campo óptico, la luz del microscopio va a dar un resplandor en aquellos espermatozoides vivos. El intervalo de confianza alrededor al 95% habla de que el porcentaje de vitalidad debe de ser de entre el 55 y el 63%, hablando de valores reales del mayor al 58% para poder determinar la vitalidad normal. En muestras donde existe menos del 25% de movilidad, la viabilidad del tinte eosina-nigrosina debe de ser mayor o igual que la motilidad de la muestra en total. Entonces, estos datos son muy importantes porque a partir de ahí vamos a determinar si existen espermatozoides que son vitales o no vitales. Y ya una vez teniendo estas estructuras teñidas, al poderlas observar así en X, vamos a dejar ver la anatomía de la estructura celular. Vamos a contar 100 células y de ellas vamos a determinar cuántas son anormales en morfología, y pues vamos a determinar si existen doble cabeza, macrocéfalos, microcéfalos, inmaduros, acintados, flagelos largos, flagelos cortos, doble flagelo, doble cabeza, entre otras alteraciones morfológicas que ya hemos discutido en esta práctica. Para valorar la movilidad, pues esto es una evaluación que se realiza directamente al microscopio de manera inmediata a la licuefacción. Es decir, vamos a realizar una preparación en fresco del semen y vamos a observarlo al microscopio. Debe de ser una muestra poco cargada que pueda permitirnos observar al menos 100 células con su movilidad, y la vamos a clasificar como progresivos rápidos, progresivos lentos, no progresivos e inmóviles. Estos 4 criterios de movilidad se deben de reportar por separado y deben de hacer una sumatoria del 100% de las 4, en donde los valores de referencia para las móviles totales, que son los progresivos rápidos y los progresivos lentos y no progresivos, debe ser mayor al 40%, y los móviles progresivos deben ser mayor al 32%, los progresivos rápidos. La estimación de la cantidad debe de estimarse en una relación conforme a la preparación que se realice. En este caso vamos a hacer una preparación total o directa, pero poco cargada o haciendo una extensión del mismo, y podemos observarlo al microscopio para poder determinar la movilidad de los espermatozoides contando 100 células y tratando de estimar el grado de movilidad de cada una de ellas para poderlo representar posteriormente. Este punto es importante porque debe de tener correlación con la necropsia que vamos a hacer con el tinte de eosina-nigrosina. Bueno, pues estas son las diferentes partes de la espermatobioscopía y cómo nosotros podemos hacer uso de las diferentes técnicas de laboratorio para poder determinar las características físicas, bioquímicas y las morfológicas del semen en sí, y poder ofrecer un diagnóstico certero al médico tratante y pues obviamente al paciente. Bueno, pues de mi parte sería todo. Esto fue la evaluación sistematizada del semen en los diferentes componentes, desde las fases de las nociones básicas, la región del examen físico, el examen químico y el microscopio o morfológico de los espermatozoides. Espero que haya sido entendible la práctica. Me dio mucho gusto compartirla con ustedes. Nos vemos pronto. Muchas gracias.